Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Díaz, estudiante del octavo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Charallave. En esta oportunidad le toca la asignatura de Geopolítica dictada por el profesor Jonathan Tovar. El tema que vamos a tocar en esta exposición son los mecanismos de acción en la política y la negociación nacional e internacional. Con respecto al primer punto, tenemos que el hombre siempre ha tratado de dominarse entre sí. Ya lo hemos estudiado en las distintas civilizaciones, como la civilización egipcia, los griegos y los romanos, que fueron los que conquistaron gran parte de Europa. De hecho, el fundamento, la fuente o el fundamento de lo que es el ordenamiento jurídico del occidente. Asimismo vemos de esa gran necesidad del hombre de dominarse entre sí con respecto a materia social, económica, política. Vemos que en el mundo, en el siglo XX, ya pasaron 2 guerras mundiales. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el nacimiento de ese conflicto llamado Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Dicho conflicto nos enseñó, nos dio a conocer varias situaciones de guerra. En primer lugar, tenemos que hubo un enfrentamiento por una carrera de armas bélicas, un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, pero claro, no estaban o no se veían un enfrentamiento directo entre estas potencias. Luego vino lo que fue una carrera por la conquista del espacio. Recuerden que el 20 de julio del año 1969 llegó el hombre por primera vez a la Luna. Se dice que ya los soviéticos habían llegaron primero que los norteamericanos. Luego, ya a finales de los años 80, vino lo que fue la carrera por las armas nucleares, hasta su final en el año 1989, con lo que fue la caída del muro de Berlín y en la Unión Soviética lo que fue lo llamada perestroika, comandada por Mikhail Gorbachev en su momento, en el año 1991. Vemos entonces cómo nace esa integración entre los países y hay un ejemplo muy conocido a nivel de lo que es la geopolítica y la geoeconomía a nivel mundial, como lo es China. China, una vez que muere Mao Zedong en el año 1976, toma las riendas de ese país que estaba sumergido en esa pobreza extrema. Deng Xiaoping, él lo primero que hizo en el 78, una vez llegado al gobierno, fue visitar al peor enemigo que tenían para ese entonces, que eran los Estados Unidos. Gobernaba en aquel tiempo Jimmy Carter, los Estados Unidos, y para muchos le pareció una locura como Deng Xiaoping de visitar a su máximo enemigo, su férreo enemigo. Pero
todo fue una gran estrategia, porque una vez a su llegada a su país, a China, lo que le propuso a sus coterráneos fue hacer de China una gran potencia para finales del siglo XX, algo que, si fíjense, para expertos en la materia de economía, China para finales, principios del siglo XXI, tenía un Producto Interno Bruto hasta de un 11%. ¿Cómo sucedió esto? Sucede porque, como todos conocemos, China es políticamente comunista. Y Deng Xiaoping excluyó o sacó la economía de lo que es la política. Y es lo que muchos llaman en estos días lo que es el capitalismo salvaje. Convirtió a esa China en ese capitalismo salvaje, en esa competencia de economía a nivel mundial, llegando a ser hoy por hoy la economía número uno del mundo, bajando, como se dice, de ese pedestal a los Estados Unidos. Si bien sabemos, en nuestros días tenemos lo que es la pandemia del COVID-19. Muchos dicen que dicha pandemia se escapó de los laboratorios en China, por allá en Wuhan, donde se descubrió por primera vez a finales del año pasado, COVID-19, algo que expertos en la materia indican que fue realizado no fue un accidente que se haya escapado dicha virus de esos laboratorios, porque recuerden que los Estados Unidos a China le tenía un bloqueo económico a importantes empresas como era Huawei, y expertos en la materia indican que fue así para contrarrestar ese bloqueo económico supuestamente que se tenía para ese entonces. Si bien vemos quién ha resultado ganador de esta pandemia, bueno, quizás podemos decir que es China, porque grandes empresarios se han hecho de acciones internacionales que bajaron de precio en ese entonces, y esos comerciantes chinos se hicieron de dichas acciones. Otra de las cosas, como yo digo, las mieles del poder, hablando de las mieles del poder, estos días observando un programa de Brújula Internacional de Julio César Pineda, indicaba días atrás se estaba realizando en Rusia lo que era un plebiscito para reestructurar la constitución de ese país, propuesta por Putin. Dicha propuesta, una de dichas propuestas era para el cambio o la extensión de la permanencia presidencial, el presidente volver a reelegir. Si sabemos que para el 2024 Putin debería de haber elecciones en Rusia, y ya Putin no podría ser reelegido a un nuevo mandato. Bueno, esa fue la propuesta que estuvo realizando en Rusia hace dos semanas atrás, lo que llamó las mieles del poder. Igualmente, su par de los Estados Unidos, Donald Trump, según
quería plantear al Congreso de los Estados Unidos una reforma a la Constitución o una enmienda para extender su periodo presidencial. Todos sabemos que en la actualidad está en periodo para su reelección, pero aparentemente quería extender dicho periodo. Vamos a ver si la nación que se jacta de hablar sobre que tiene la democracia más pura del mundo, a ver si acepta dicha propuesta del presidente Donald Trump. Cambiando de tema, digamos a lo que es la negociación nacional e internacional. Tenemos que las negociaciones nacionales, en caso de algún conflicto, quizás no son tan graves, porque son negociaciones entre organismos o entes jurídicos de un mismo país y se rigen bajo una misma norma. En cambio, las negociaciones internacionales tenemos que son de diferentes países y por ende son diferentes normas las que regulan dichas negociaciones. Pero estas, en caso de existir en un conflicto, existen dos formas para resolver dichas controversias en caso de su existencia. Por ejemplo, tenemos las que son soluciones diplomáticas, que son por medio de la negociaciones, investigaciones o mediaciones, y las que son jurídicas, como el arbitraje o la jurisprudencia internacional. Continuando con este tema, tenemos lo que es la división de las negociaciones internacionales, y en ella tenemos negociación por confrontación, en donde simple y llanamente uno gana y otro pierde. Las subordinadas, aquellas que están supeditadas a lo que es nuestro interés por el interés de los otros. Asimismo, la mediación por inacción, cuando las negociaciones se dan por concluidas o se aplazan las mismas. Igualmente, y por último, tenemos lo que son las negociaciones colaborativas. Estas negociaciones es las que buscan ganar. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado dicha exposición.